Pues muchas gracias a todos por conectarse el día de hoy. Vamos a dar inicio al webinar Las nuevas reglas de los fideicomisos, impartido por Adolfo González Oljovich. Yo soy Octavio Botella, soy el director de marketing de Teme Sourcing. Y antes de dar inicio y presentar a Adolfo, me gustaría pedirles de la manera más atenta nos apoyen para tener durante la sesión los micrófonos apagados, con la intención de que no se vicie el sonido ambiental. Con mucho gusto vamos a responder las preguntas que ustedes tengan, ya sea que levanten la mano de esta sesión de Zoom o nos hagan las preguntas por el chat que tiene esta misma plataforma, con la intención de compartírselas a Adolfo. Entonces les agradezco mucho que se hayan conectado. Les voy a platicar un poco quién es Adolfo González Oljovich. Adolfo es presidente del consejo de Teme Sourcing y además es considerado como State and Trust Practitioner con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios poco comunes y en algunos casos disruptivos con notas financieras y también legales. Se ha desempeñado como consultor, como presidente del Consejo de Administración, como consejero, propietario independiente, director general y miembro de diferentes comités fiduciarios, intermediarios financieros, sociedades, asociaciones, fundaciones filantrópicas y fideicomisos en México y Latinoamérica. Ha participado en gestiones legislativas de diferentes normas tanto en México como en Latinoamérica. Y además en los últimos años, con su equipo y socios, ha intervenido de manera importante en el crecimiento y diseño del mercado financiero mexicano, sobre todo con los intermediarios financieros no bancarios, en diferentes ámbitos relacionados con temas de crédito, medios de pago, fiduciarios, recuperación y mitigación de riesgos. Entre el 2017 y el 2018 fue presidente nacional del Consejo Directivo de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, conocida como ASOFOM, y en 2017 fue nombrado presidente del Consejo Técnico de Trabajo sobre Fideicomisos en Bancos de Desarrollo de la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, conocida como ALIDE. En el 18 inició como líder de trabajo en la Fibra Tren Maya y Fibra Fonatur. Adolfo, muchas gracias. Es un gusto tenerte en este webinar. Gracias, Octavio. Y bueno, pues muy contento de ver algunas caras conocidas. Se va a convertir esto en un examen de oposición, que esto va a ser divertido. El tema, la verdad, creo que vamos a hablar poco de lo que es fideicomisos, vamos a hablar de todo lo que implica o lo que está pasando alrededor de los fideicomisos. Pero bueno, pues eso es lo que nos toca vivir y lo que está sucediendo hoy día por acá. Antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta o algo que quisieran. ¿Se ve la presentación ahí? Antes de que empiece, algo que les gustaría revisar, algo que quisieran ver o preguntar sobre mí, estoy completamente abierto. Recuerden que poquito de mi vida, lo interesante es que pues, hemos estado enamorados del fideicomiso durante muchos años y esto ha hecho que hagamos cierta estudio al respecto y que obviamente pues estará a sus órdenes, ¿no? La otra es que me ven un poco despeinado, no pude hacer nada, estoy en San Carlos, Sonora, se podrán imaginar el calor que está haciendo. Por buena suerte encontré un resguardo con aire acondicionado para poder hablar con ustedes, pero bueno, está interesante lo que está pasando allá afuera. Entonces, dicho esto, pues ya platicamos un poquito de mí, amante de los fideicomisos y del ecosistema financiero mexicano. Las empresas que represento, las empresas que me han acompañado durante la trayectoria, básicamente son dos. Teme Sourcing, que nos dedicamos a hacer consultoría básicamente a tenedores de activos y solucionar los problemas que tiene alguien cuando tiene muchas cosas.
Ahí básicamente es una plataforma legal o jugando con el tema del fideicomiso, pues hemos desarrollado temas de crédito, prevención de lavado de dinero y en fin. Por otro lado está Click, que es nuestro fiduciario. Esto es importante porque no solo estamos como consultores viendo desde la barrera, sino también nos bajamos a ver a los toros y a lidiar con los toros, sobre todo en temas como esto. Tenemos un fideicomiso que atiende temas de infraestructura. Vimos algo del Tren Maya, como dijo Octavio. Ahora en ese fideicomiso estamos viendo otras oportunidades. Una de ellas el México-Querétaro, Querétaro-León. Y otros temas de administradores de edificios. Y por último, pues tenemos una fundación donde tratamos de llevar, de evitar delitos a través del arte, que bueno, pues nos parece que es algo importante de regresarle a la sociedad lo que nos ha dado, ¿no? O lo bueno que nos ha tratado el mercado. Tenemos también una serie de revistas, Mundo Fiduciario, Mundo Fintech, Mundo PLD y Mundo Ferroviario, a las cuales están todos ustedes invitados a escribir, si así lo desean. Octavio Botellas, como decía, el que lleva estas cosas. Si lo contactan o contactan a la gente de su equipo, la pluma abierta siempre está ahí. Se podrán hacer correcciones de estilo, se podrán hacer unas cosas. Si quieren estar en la tele, bueno, a través de YouTube, pues está Hablemos TV. También importante lo que hemos hecho en términos académicos. Tenemos un diplomado de fideicomisos en Anáhuac, que vamos en la 9ª generación, lo que nos lleva, pues yo creo que a por lo menos el 15% del mercado de ejecutivos fiduciarios han tomado nuestro curso, cosa que nos tiene muy orgullosos. Con DB, Deutsche Bahn, me refiero a los trenes alemanes, también hacemos algunas cosas. Y bueno, un poquito de lo que hacemos y lo que tenemos. Como fiduciario, y cuando digo que nos ponemos en la barrera, pues tenemos más de 700 negocios activos hasta el momento, unos 7,000 millones de pesos en activos administrados, que si nos comparamos con Cibanco, que por ahí hay gente de Cibanco, pues no somos tan grande, pero para ser un fiduciario independiente, pues hacemos muchas cosas, ¿no? Y bueno, para aquellos, veo que hay caras que saben mucho de fideicomiso y les pido una disculpa, pero para los demás, hacer un poquito de antecedente, hablar de que el fideicomiso pues, es un contrato en virtud del cual se le entrega la propiedad al fiduciario para que éste los administre los bienes y en determinado momento se lo entregue a ciertos fideicomisarios. Existe una subclase que es el fideicomiso de garantía en la ley y bueno, por ahí empezamos. Sin embargo, con lo que estamos viviendo y por eso quisimos empezar hablando del fideicomiso, en el fideicomiso hay un desdoblamiento, para mi punto de vista, en 3 fases de la propiedad. Uno, ¿quién es el titular? Llámese el fiduciario. El propietario es el fiduciario. 2, ¿quién es el que controla? Llámenle el fideicomitente o fideicomisario designado para los casos, o el comité técnico. Y es importante hablar hoy día del control. Y 3, la parte fiscal. Por ahí hay alguien que tiene el micrófono abierto y que valdría la pena que lo pagara. Y 3, la parte fiscal, donde en México, mientras no se pierde el derecho a reversión, pues sigue siendo del fideicomitente los activos que están involucrados en el fideicomiso. Ya veremos al ratito con el beneficiario controlador qué es lo que sucede, pero bueno, estamos con este tema de cómo se puede desdoblar el tema de la propiedad a través del fideicomiso. Y ya lo iremos viendo también con los diferentes tipos de sociedades o otros entes jurídicos que están ahí alrededor. Tenemos más o menos un valor de 500,000 millones de dólares en activos administrados en fideicomiso en México. Esto hace que el fiduciario o la actividad fiduciaria sea tan grande como los activos administrados o
o que tienen cierta relación con la Bolsa Mexicana de Valores, con la Bolsa Mexicana, con el mercado de valores, ya es a través de Viva o la Bolsa, pero bueno, es del mismo tamaño, dividido en no tantos fiduciarios. Para temas didácticos, a nosotros nos gusta decir que hay 5 tipos de bienes: bienes líquidos, que pueden estar en fideicomisos, lo que tenemos en casa de bolsa y bancos; inmuebles, no hay nada que decir de ellos; los derechos, que hablamos de marcas, patentes y cualquier otro de tema que se tenga tangible, intangible, del que se tenga derecho, básicamente. Los negocios, las acciones de compañías privadas, ven una gallinita ahí porque decimos que son, pues es la gallina que pone huevos de oro, y otros como joyas, arte y demás, que bueno, dejémoslo como aparte, que es muy complicado tener en fideicomiso. ¿Qué está pasando hoy día en México? Pues bueno, básicamente las instituciones de banca múltiple tienen el mayor número de activos administrados en fideicomiso. Luego viene la banca de desarrollo, NAFIN, encabezando aquello, pues, Banobras, en fin, algo las casas de bolsa y algo las OFOMES. Pero hablando de número de fiduciarios, es importante decir que tenemos detectados como 129 fiduciarios en México, 129 sociedades que tienen alguna actividad fiduciaria, de los cuales más o menos la mitad son SOFOMES. Entonces, si bien es cierto que las instituciones de banca múltiple tienen el mayor patrimonio, o mucho más patrimonio que las demás instituciones, las SOFOMES tienen ahí un tema importante en el mercado. Regresando al tema del fideicomiso, y aquí puede ser algo controvertido el tema, pero básicamente la ley solo habla de un fideicomiso. Cuando hablamos de fideicomisos de administración, todos los fideicomisos, al ser propietarios de bienes, tienen que administrar, que tiene una subclase que es el fideicomiso de garantía, que básicamente lo que hace es garantizar una obligación y su preferencia de pago, que además, dependiendo de la naturaleza del patrimonio, puede tener algunos tintes diferentes conforme a diferentes leyes. Llamémosle fideicomisos privados cuando no hay recursos públicos, llamémosle fideicomisos públicos cuando 100% son públicos, pero también puede haber fideicomisos públicos con recursos privados y fideicomisos privados con recursos públicos. Entonces, pero esa es la naturaleza, por la naturaleza los bienes que pueden haber en el mercado, en lo que pueden tener en el mercado. En cualquier momento, creo que hay alguien que tiene hay que poner mute, por favor. Por la capacidad de emitir valores en el mercado, también podemos encontrar fideicomisos emisores y fideicomisos no emisores, válgase la expresión. Y hablando del tema fiscal, podemos tener fideicomisos que no hay enajenación, es decir, que son transparentes fiscalmente, fideicomisos empresariales que serán tratados o que se operarán como título segundo de la ley del impuesto sobre la renta, y aquellos que tienen algunos temas fiscales particulares como los FICAPs, las fibras, en fin, ¿no? Entonces, solo tenemos un solo fideicomiso en México, no hay diferentes tipos de fideicomisos, solo hay un tipo de fideicomisos. ¿Quiénes pueden ser fiduciarios? Perdón. ¿Quiénes pueden ser fiduciarios? Oh, ya aquí. Perdón, ahí va. Ahora, cuando escuchamos que hay diferentes productos fiduciarios, es porque hay fideicomisos que tienen ciertas características en los que el mercado o que el mercado les ha dado, y entonces podemos hablar de una infinidad de productos fiduciarios. Por ahí alguna vez con un par de amigos hicimos la historia de poner cuántos productos fiduciarios podíamos encontrar en México, y pues después del 160 o por ahí, pues desistimos de ponerle nombre a estos productos fiduciarios.
y acordamos hacer estas familias de fideicomisos, ¿no? Los de planeación patrimonial, los corporativos, los que tienen que ver con financiamiento particularmente, aquellos de previsión social, que ven temas de fondos de ahorro, fondos de pensiones, inmobiliarios, llámenle A más B y fractional, aquellos que tienen que ver como escrow account y sus diferentes temas, sector público, los que atienden al Estado, públicos, como habíamos dicho, públicos con recursos solamente del Estado, o aquellos públicos con recursos privados o privados con recursos públicos, con incentivos fiscales como los FIBRAs y las FICAPs, y aquellos también que son un complemento para la actividad de otros fiduciarios. Entonces, tenemos un solo fideicomiso, cual sí existen muchos productos fiduciarios. ¿Quién puede ser fiduciario en México? Pues básicamente casi todos los intermediarios financieros pueden ser fiduciarios hoy día en México. Y curioso porque sigo diciendo hoy día, después de 12 años o 15 años, que las SOFOMES son fiduciarias, pero bueno, importante decir esto. Y bueno, pues ahora entramos con el tema de cumplimiento y es donde empieza a ver esta llamémosle nuevas reglas del fideicomiso. Y no solo del fideicomiso, sino de cualquier contrato, cualquier relación jurídica que hoy día tenemos. Esta presentación me la pidieron hace un par de semanas en un foro. La di y la verdad es que hubo tal petición de los asistentes para platicárselo a los equipos que desembocó en esta plática y me da mucho gusto tener a varios en ella. Ojalá y sí me pongan contra la pared con preguntas ácidas. Pero ustedes recordarán cuando éramos, bueno, algunos de nosotros jóvenes, le vamos a decir, hace un par de décadas, quizás un poquito más, iba uno a la papelería y compraba un contrato de arrendamiento printaform, así era el título del contrato, del documento que en la papelería a uno le daban, le llenaba con plumita, con las plumas Bic, los datos, no muchos, la verdad, lo firmaban el arrendador y el arrendatario y se hacía el contrato de arrendamiento. Y era sumamente sencillo. Hoy ese contrato de arrendamiento tiene un montón de elementos jurídicos que hacen que ya sea prácticamente imposible tener ese formato, ese machote en las papelerías que funcionaban no bien, pero relativamente bien. O sea, quizás sacaban 6 de una calificación de 1 a 10. Y lo mismo pasa con el fideicomiso. Hoy tenemos una serie de elementos que lo primero que tenemos que ver es quiénes son o qué roles juegan o qué elementos tenemos para poder entrar a esta nueva supervisión, ¿no? Entonces, hablando ya del fideicomiso, obviamente tenemos a los fideicomitentes, estos que aportan el patrimonio, 2, los fideicomisarios que recibirán el beneficio del fideicomiso. Luego vienen también algunos proveedores de los fideicomisos, ¿no? Hay consultores fiscales, hay administradores maestros, que tienen cierta influencia sobre el fideicomiso y que están involucrados en la operación del fideicomiso. El comité técnico, obviamente, como el órgano del fideicomiso. El consejo de administración del fiduciario. Oye, ¿por qué tiene influencia el consejo de administración sobre el fideicomiso? Porque resulta ser que en este desdoblamiento que platicábamos hace un rato de la propiedad fiduciaria, pues el fiduciario es el dueño. Por lo tanto, y el órgano de gobierno, generalmente de los fiduciarios, pues es un consejo de administración. Entonces, es el órgano de gobierno del dueño de las cosas, ¿no? Y luego puede haber allí otros elementos, otros asesores, en fin, que tienen que ver con algunas decisiones que están en la ley
y que hay que atender. No tenemos beneficiario final, beneficiario real, beneficiario controlador, controlador final, proveedor de recursos. Y entonces todos estos elementos hacen que la figura pues tenga cierta complejidad para administrarse y para entender cuáles son los roles que se están jugando o cómo se debe ver estos roles dentro del fideicomiso, de las nuevas normas o del cumplimiento que uno tiene que atender. Una de las cosas que ha cambiado sustancialmente del siglo XX al siglo XXI es que antes, y me refiero al siglo XX, los productos en las instituciones de crédito o las instituciones financieras iban del producto hacia los clientes. Entonces, el producto sociedades de inversión tenía muchos clientes, el producto cuenta maestra tenía muchos clientes y era el producto el que estaba en medio. Al transcurso de los años y sobre todo perfeccionando los temas fiscales y de prevención del lavado de dinero, pues el sujeto de cumplimiento es el que está en medio. Y este sujeto de cumplimiento tiene ciertos bienes con los cuales, de los cuales es propietario o tiene control de los mismos. Y esto, ya sea de forma directa o a través de interpósita persona, a través de cualquier tipo de estructuras, el tema de ver quién es la persona con la que estamos tratando se convierte en la realidad para temas fiscales como para temas de prevención del lavado de dinero y el tema de anticorrupción no lo dejemos atrás. Hoy incluso la tendencia es, no solo es Know Your Client, sino es Know Your Client Client. Que si lo sumamos a lo que pasó, a lo que está pasando con transparencia fiscal a nivel internacional, con FATCA, CRS y estas cosas, pues sí, la fiesta la tenemos cada uno de nosotros en nuestro ámbito de aplicación. Obtenemos la relación, así que ustedes recordarán los diagramas de Venn en la escuela, donde, bueno, también como proveedor, pues tengo que ver ahí con este sujeto, con estos sujetos, y se va haciendo complicado el hecho de hacia dónde vamos, ¿no? Un poquito más de filosofía. Estamos también viviendo momentos que la humanidad no había tenido, no había pasado. Todo este tema informático de los intangibles, a nosotros que nos gustan los fideicomisos, pues nunca sabremos cómo se ve un fideicomiso, ¿no? La forma nunca la conoceremos porque es completamente intangible, pero hoy día resulta ser que todo es relativamente intangible, ¿no? La información está en ceros y unos, representando muchas cosas con algoritmos complicados que nos hacen vivir experiencias sin siquiera conocer lo que está ahí, ¿no? Incluyendo la parte del dinero. Y eso pues cambia la percepción del ser humano, o está cambiando la percepción del ser humano. La otra que está viviendo es el hecho que pues, el ADN de las personas, de los seres vivos se pueda modificar. Y también entran otras reglas, ¿no? La pregunta es, oye, si me clonan, a mí, ¿ese clon mío tiene derecho a mi patrimonio? ¿Soy yo o no soy yo? O un hijo que nace 30 años después que yo, tiene derecho a la herencia. O sea, nació 30 años después de que yo morí, porque pues ahí hubo true de mi ADN y tiene derecho a mi herencia. Pues hay preguntas ahí que están ahí, ¿no? En el aire. Hay temas, como en los 70s salió la serie El hombre biónico, quizás algunos de ustedes la recordarán. Hoy, pues eso es una realidad. Cada vez hay mejor tecnología para los órganos que usamos. Por ahí una anécdota de un cuate que compitió como estaba en Paralímpicos
lo dejan competir contra los jugadores de los Olímpicos corriendo, gana en los Olímpicos, es decir, gana contra personas que estaban completitas y no tenían pues esta parte que les faltaba, que eran las piernas. Y luego cuando regresa a Paralímpicos, pierde frente a sus compañeros por mejores piernas. Es decir, el hombre biónico ya es una realidad. Toda la parte de dinero electrónico, me estaban platicando ya de que solo el 20% más o menos de la riqueza en el mundo está en inmuebles, que hay como un otro 20%, 25% que está en valores líquidos, más activados. Entonces, la cantidad de dinero en estos temas intangibles que estamos viviendo pues es brutal. No hablemos de bitcoins o cosas similares o criptomonedas, que por lo menos el bitcoin ya es reconocido como una moneda de curso legal y podemos salvar muchos temas fiscales, sobre todo, pero pues ahí hay toda una historia que contar. Y la parte de cumplimiento es un poquito hacia donde me gustaría llevar la conversación, haciendo estrategias de corto, y para esto tenemos que ver qué va a pasar a largo plazo, a mediano plazo, y obviamente qué va a pasar este año viviendo el hoy, ¿no? El tema de los coches, pues a muchos de nosotros nos gusta, y lo que estamos viviendo es un cambio de paradigmas brutales. Y un día que me invitaron a ver la Fórmula E, para mí fue como catastrófico, la verdad. No la pasé tan bien, porque parte de lo que yo veía importante en ir a la Fórmula 1, pues era oír aquellos motores que uno va entrando al autódromo y desde lejos oyen los motores, cómo van, pues cómo se escucha ese rugir de la gasolina en combustión y los coches a cierta velocidad, pues se ve como un monstruo caminando, ¿no? Con una potencia brutal, un sonido estendoso, y obviamente pues, mucha contaminación, ¿no? Eso nada que decir, ¿no? Versus cuando llegamos a la Fórmula E, pues nos encontramos que la potencia, claramente no son tan rápidos esos coches, el sonido, pues muy aburrido porque no te das cuenta cómo pasan, obviamente pues son ecológicamente muy buenos, y luego la parte de conducción, donde no solo importa qué tanto aceleras y frenas, sino aceleras, frenas y tienes que cuidar la batería, o tienen que cuidar la batería los pilotos. Y eso es un poquito lo que estamos viviendo hoy en México y en el mundo, ¿no? Y es hacia donde la filosofía de esto tiene que entender qué estamos haciendo, porque es un replanteamiento de la forma en la que estamos viviendo, ¿no? Y obviamente esto impacta en el mundo fiduciario, porque el mundo fiduciario son las quitas donde guardamos cosas intangibles o tangibles para poder sacar el tema adelante, ¿no? Hace unos años también tuve el gusto de tener un gran guía en Silicon Valley. Así como cuando uno va a las pirámides, pues cuando tienes un guía que te ayuda, aquella persona que nos llevó de guía o que nos llevó de enlace, un empresario de cierto tamaño en Silicon Valley, que nos dedicó un par de días para decirnos qué era lo que estaba pasando allá. Pues nos llevó a entender que hay paradigmas que son profundos y que no se parecen a lo que estábamos haciendo todo el día, ¿no? Uno de ellos es, hay que hacer dinero para regalarlo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo que hay que hacer dinero para regalarlo? Eso hasta hace sentido, ¿no? No hace sentido absolutamente. Claro, inviertes en 9 proyectos o en 10 proyectos, con que uno de esos 10 proyectos salga, ya te pagó lo que invertiste en los demás proyectos, regalaste el dinero en 9, pero ese uno te sacó adelante, ¿no?
Y otros conceptos que son, o que quizás dejaron ahí en el centro, como ese ADN de lo que tenemos que ver, de qué está pasando, ¿no? Uno, know your math. Lo importante es saber hacer las cosas. Los sistemas son una herramienta que ayudan a eficientar la ejecución de los temas, pero hay que saber esa matemática, ¿no? La calculadora es muy sencillo de usar. Uno pone 5 más 2 y nos da ese número. Sin embargo, hay que saber hacer esa suma, ¿no? Porque si no la sabes hacer y solo lo ves a través de la computadora, pues en realidad hiciste la operación, pero no supiste qué hacer. Y creo que en el tema fiduciario, el saber lo que hacemos, cómo lo hacemos, se vuelve algo muy importante. En el caso Stellan, me decía alguien por ahí que estaba muy contento dentro del fiduciario como director, porque ya había cierto estándar de conocimientos en su equipo. Y pues quizás esta parte de Know Your Math tiene que ver con eso, ¿no? Es más importante el que sabe que el que vende. Curiosamente, en el mundo, el que vende hasta gana más que el que sabe. Entonces, hay que tener esa medición de cómo apapachar al que sabe, cómo llevarlo, que se siente el importante, el que sabe la matemática para el que sabe. Hay que pensar por 10, hay que pensar en temas mundiales, no solo en temas locales. Buenísimo el fideicomiso para atender el drenaje de San Carlos, buenísimo. Sin embargo, cuando hablamos de problemas como la muerte, o así, pues ese es un problema mundial que lo que hace el día, ¿no? Hay que tener socios importantes, socios que nos puedan ayudar en aquello que no sabemos. Este tema del smart money, hay que llevarlo a ejecución. La teoría del error, creo que en el fiduciario los fideicomisos han tenido mucho de esto. Por buena suerte llevamos más de 100 años haciendo fideicomisos y las lecciones aprendidas son muchas, pero la teoría del error hay que usarla. Si me equivoco, compartir con el mercado ese error, esperando obviamente que no sea tan duro para el ego el aceptar esto. Sin embargo, de esta manera compartimos y no dejamos o mitigamos un poco el riesgo que los demás caigan en esta misma tesitura, ¿no? Prototipos antes de volar también aplica muy en el uso fiduciario. Muchas veces tenemos un contrato que a la hora que le ponemos on, ese contrato se multiplica por muchas veces en el mercado, y si ese contrato trae un error de nacimiento, pues ese contrato se nos va muchas veces con ese error, ¿no? Sí, quizás es más fácil de construcción. Si yo no hago bien mis cálculos de construcción y me equivoco por media tonelada de cemento y arena, que podría ser muy poquito en una casa, pues no hay problema. Pero a la hora que yo construyo 50,000 casas con la misma receta, esa media tonelada se convierte en algo de cierto tamaño. Y lo mismo pasa con nuestros contratos cuando salen al mercado y ahí van, ¿no? Hay que probar con muchas iteraciones. Nuestro equipo tiene que estar bien calificado, bien capacitado en lo que está sucediendo. El hablar de que nuestro equipo tiene que saber qué está tratando con nuestros clientes, que quién es el cliente y llegar a fondo de dónde viene el dinero de nuestro cliente y cuál es la razón de negocio de lo que está haciendo, y que se entiende el por qué, no que sea un tema de ley, sino entender el por qué se hace, nos parece que es fundamental. Segmentando los mercados, porque no todo, cada mercado los mercados tienen cosas diferentes o necesitan cosas diferentes, y pues hay que atender las cosas diferentes. Una persona de una sucursal
que tiene su cuenta ahí de ahorro y que, bueno, con mucho esfuerzo va aportando ahorro a su cuenta de la sucursal, es bien diferente que vale un dinero sustancialmente mayor, ¿no? Entonces, hay que tener claro hacia dónde estamos enfocando nuestros productos para poder atender ese mercado como se merece, ¿no? Es importante ayudar y dejarnos que nos ayuden. Y aquí la verdad es que levanto la mano y creo que esto lo tenemos que hacer entre todos. El ayudar y decir, oye, pues aquí nosotros estamos viendo esto, nosotros estamos viendo lo otro. ¿Dónde debemos de corregir? Cuidarnos, me parece que es importantísimo. Cada vez estoy más convencido que en México cada quien ve su parcela y no trata de ayudar a los demás ni trata de hacer equipo. Entonces, si logramos cambiar, por lo menos en este mercado, eso, pues una gran piedra o una serie de elementos ayudaremos a la sociedad. No olvidar las tendencias, metaverso, blockchain, big data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, la identificación de las personas en realidad aumentada, en fin, criptomonedas, se convierte en algo completamente diferente a lo que hemos vivido muchos nosotros. Algunas diferencias, la presentación, como decíamos, se las vamos a mandar y ojalá, insisto en este tema de ácidamente nos den sugerencias a ella. La orientación, el siglo XX, la orientación del negocio era por producto, hoy es por cliente y lo tengo que conocer, por no decir que tengo que conocer al cliente de mi cliente. El modelo de negocios antes era buscando la intermediación, hoy se está buscando una desintermediación poquito sesgada, porque lo que nos está ayudando es la tecnología a tener una intermediación más eficiente, pero así es. La confidencialidad, yo me imagino que en 1800 y tantos, cuando generaron algunos de los bancos suizos, cuando se sentaron los muchachos a pensar qué era lo que iban a hacer, hasta arriba del plan de negocios decía confidencialidad. Hoy, pues el tema de la confidencialidad, sí existe un secreto bancario, pero también existe una transparencia fiscal que por lo menos para las autoridades que ven el tema del dinero, pues no necesariamente está ahí, ¿no? El tema de las sucursales físicas y hoy el hablar de teléfonos inteligentes y la transaccionalidad en línea, nada que decir. Si en México hay más de 80 millones de teléfonos celulares, sin duda la tendencia, si hay alguien ahí que piensa algo diferente, pues con gusto tomamos café, incluso whiskies para poder discernir al respecto, pero yo creo que es claro que los celulares funcionan mucho mejor que las sucursales y ciertamente más baratos. El tema de prevención de lavado de dinero, antes casi que había un desconocimiento de por dónde venía el dinero, de quién era el dinero. Y hoy tenemos que tener un profundo conocimiento de dónde viene, contrastarlo contra el Big Data que tenemos de la persona y se está concentrando que sean bienes que vengan de un bonito lugar. O sea, la parte, pues con áreas de oportunidad, cada vez es menos y como en la parte fiscal, yo ahí la recomendación que me gusta hacerle a los clientes es que si ya comes bien, duerme bien, ¿no? Hoy el interés en delitos fiscales es brutal. A los intermediarios financieros se les ha subido a hacer un poquito de whistleblowers al respecto, entonces hay que tenerlo claro. La información para la toma de decisiones de crédito y demás relaciones de negocios, pues ahí les platico que piensen cuánta información tiene Google de ustedes. Es decir, el Big Data prácticamente puede decir si le prestamos dinero a alguien, si alguien es decente o no es decente. A diferencia de lo que hacíamos antes, que era revisar los expedientes y contrastábamos el IFE para ver si era de verdad o no era de verdad.
La ejecución judicial, pues antes eran por juicios mercantiles, hoy tenemos la mediación que nos ayuda a hacer cosa juzgada entre particulares, que me parece una herramienta que no hay que dejar atrás. Las garantías, hoy sin duda el fideicomiso de garantía ha modificado en muchos sectores la forma de dar crédito. Hemos tenido con la pandemia incluso un crecimiento del fideicomiso de garantía, puesto que en México, lamentablemente, pues, la impartición de justicia no se consideró una actividad necesaria, una actividad esencial. No sé dónde vivimos, pero bueno, pues no se consideró así. Y los fideicomisos sí lograban hacer su cometido. El tema de las firmas, antes la prima BIC, que ojalá fuera con azul para que si era no notar, que se notara que no era una copia. Hoy tenemos firma autógrafa digital, firma electrónica y la expresión de la voluntad a través de diferentes elementos como un video, ¿no? El tema de que la fiel tenga la carga de la prueba el que firma y no la otra parte, me parece que tiene una profundidad brutal, o es algo muy importante, porque pues ustedes saben que los que ven la calidad de la firma y esto, pues tienen algunas áreas de oportunidad y pues con esto hacemos que la tecnología nos ayude a tener las cosas claras, ¿no? La forma de identificación de las personas, antes veíamos el IFE, el pasaporte, y muy bien. Hoy tenemos biométricos, tenemos algoritmos para ver si quien está hablando está en el lugar donde dice que está, y entonces cruzo información con su cara para ver si es la persona. En el tema fiduciario, hace unas semanas compartí con muchos de ustedes el hecho de que se hablaron 3 veces mal de un fideicomiso, que me parece dolorosísimo. Uno, lo del acuario de Veracruz, que funcionaba espectacular. 2, el tema de Fibra 1 y algunas áreas de oportunidad en la materia fiscal que tenían sus tenedores principales. Y 3, pues hay un tema que habrá que investigar más, pero en Santander con unas cartas de instrucción. Hay que identificar a nuestros clientes, ¿no? Antes el expediente era físico y se custodiaba dentro de las instituciones. Hoy se puede revisar la parte digital y las instituciones guardan sus expedientes en estas bóvedas donde llueve, truene, relampaguee, temblor, fuego o lo que sea, pues se queda, ¿no? La seguridad electrónica, contraseñas, hoy hay un montón de cosas que están ahí involucradas. Y en la parte legislativa hemos tenido cambios, con la parte de normatividad, cambios muy importantes. Ustedes, los que son abogados del foro, recordarán a Kelsen, la pirámide Kelsen. Aquellos que derecho hace muchos años, pues nos enseñaron que la Constitución era la norma principal de la cual emanaban todas las demás. Y hace unos años resulta ser que los tratados internacionales, que son bastante vagos en sus definiciones, tienen la misma calidad que la Constitución. Y esto hace, y si son en temas de derechos humanos, es superior, dicta lo que dice el Tratado Internacional. Esto nos lleva a considerar, por ejemplo, en el caso de los niños, que si estamos entregando, estamos dispersando de un fideicomiso dinero, tenemos que ver si no estamos menoscabando los derechos humanos de los niños, de la Convención de San José. Entonces, pues la complejidad que esto tiene, pues es brutal, ¿no? Se movió la pirámide de prensa. Y así nos lleva a tener, oye, en términos de cumplimiento, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Podemos estar malos por accidentes, sin duda. En esta lámina tratamos de poner algunos de los temas que tiene que atender el fiduciario, además de la circular 1/2005,
que creemos que es un espectacular manual de buenas prácticas, o donde se ha compilado ciertas buenas prácticas del fiduciario. Tenemos que entrarle a todo este mundo de hoy, de aquel contrato sencillo. Hoy tenemos que revisar un montón de cosas de cómo funciona el Poder Judicial, que si es esencial, que no es esencial, cómo funciona el Ejecutivo, no vaya a ser que nos cambien la normatividad o las disposiciones con un plumazo y estemos en un problema, o la miscelánea fiscal hablando de fideicomisos empresariales con actividades activas, y eso puede ser un catastrófico si de repente un día sale y dicen que creen ya ya no hay actividades pasivas y activas de fideicomisos. Sigamos lo que dice el código, ahí platico lo que eso implicaría dentro de los fiduciarios si eso llegase a pasar, ¿no? La pelea que tenemos que tener con los registros públicos. Hace un rato estaba platicando con el presidente de los catastros de la República y pues resulta ser que hay como 200 catastros en la República Mexicana que funcionan bien, hablando de los 2000 y tantos municipios, ¿no? Entonces, todas estas cosas las tenemos que ver con cuidado, las tenemos que analizar en nuestra actividad y atenderlas, ¿no? Un tema, por ejemplo, hablando de cumplimiento normativo, pues el tema de Conducef y hablando de las SOFOMES en particular, habiendo más de, vamos a ponerles 65 SOFOMES, algunas son las que reportan sus bienes a Conducef, ahí tenemos un error claro. En los desarrollos inmobiliarios, y este ejemplo de cómo puede cambiar la vida de un fiduciario por un tema de no tener claro cómo van a funcionar. Pues el desarrollo inmobiliario generalmente lo tratamos de hacer sin que sea un fideicomiso empresarial, y de repente si se equivoca nuestro administrador y le recibe dinero de la venta de una casa, pues ya se nos convirtió en un fideicomiso empresarial el fideicomiso, ¿no? Hay que pagar un crédito, no tenemos el dinero, y pues ahí tenemos que conseguir dinero de algún lado como fiduciarios, si no quedamos en responsabilidades, y se nos fue a convertir en un fideicomiso que era transparente, que era muy bonito, en un fideicomiso empresarial en 3 patadas, ¿no? El tema de beneficiario, no hay nada que decir. Estamos todos muy asustados con esta parte de determinar quiénes son los controladores, lo que está buscando la autoridad, y no es la mexicana. Todos los que trabajan en temas internacionales saben que este tema del tema no viene de México, viene de la OCDE y de quizás nuestro querido amigo José Ángel Gurría, que algunas maromas sabía que hacíamos los mexicanos, y eso mundo. Regla que ya es conceptual el tema. Hay que tenerlo ahí claro, ¿no? ¿Cómo lo podemos sacar? Pues teniendo un enfoque basado en riesgos de cada fideicomiso, no solo viendo el tema de prevención de lavado de dinero, no solo en el tema de viendo los riesgos fiduciarios por la materia per se, sino hay que también meter los legales y todos esos cuadritos que vimos hace un rato, hay que ponerlos en la balanza y sacarlos, ver dónde estoy yo como persona o como institución, dónde está mi cliente, dónde está la realidad para poder hacer esta mecánica. En el mundo del matrimonio sería la verdad de él, la verdad de ella y la realidad. Hay que entenderlo, tener nuestro mapa de riesgos para poder decir qué tan probable puede ser algo que nos pueda pegar, cómo no. Obviamente, cuando esto lo pasamos a sistemas, pues se convierte en algo sumamente complicado. No hay que exagerar en hacer nuestras cédulas de riesgo. Poquitas variables pueden hacer mucho. Aquí hay una institución que alguna vez nos tocó revisar que tenía 86 reactivos para revisar en sus riesgos, inoperante por completo. Y bueno,
ese es un poquito lo que les queríamos platicar, de lo que trataba conceptualmente esta conversación. Y pues ahora sí que abierto a preguntas, comentarios, sugerencias, sí, ¿no? Adolfo, por ahí tenemos una pregunta de Carlos Vales. Pregunta, ¿las SOFOM son no reguladas, perdón, pueden ser fiduciarias de cualquier tipo de fideicomiso o están limitadas? Limitadas a fideicomisos de garantía. Perdón, yo no te escuché bien, no sé si los demás... Limitados a fideicomisos de garantía. Ah, gracias. No sé. Preguntas, veo ahí a alguien como Luis Gerardo Martínez, Sansei mío. No sé, Luis, ¿qué piensas de aquella fiducia que hacíamos hace 20 años ahora? Pues sin duda ha evolucionado, coincido con tu presentación. Sí, no sé si a alguien más le gustaría comentar algo. Si no, bueno, pues era básico. Mao Cano, ¿qué piensas de todo esto? Mi querido Adolfo, excelente presentación. Nada más que agregar. Muchísimas gracias. Órale, me siento halagado de alguien como tú diciendo eso. Alfredo Munguía Reyes, levanta la mano. Alfredo, Sí, buenas ¿cómo tardes, estás? Adolfo. Buenas tardes. Me llamó la atención la pregunta de si las SOFOMs pueden ser fiduciarias o no, y tú contestaste a excepción del fideicomiso de garantía, pero sí me gustaría si pudieras abundar un poquito por qué razón no podría ser fiduciaria una SOFOM en un fideicomiso de garantía. No, solo de fideicomisos de garantía. Sí, Solo de sí. fideicomisos. Por eso, sí. ¿Por O qué sea, razón solo? porque la ley así lo establece, querido Alfredo. Así está la limitante. La ley. Así lo limita. Que las SOFOM no pueden ser fiduciarios en fideicomisos de garantía. No, solo pueden ser fiduciarios en Solo fideicomisos de pueden garantía. ser fiduciarios en fideicomisos de garantía. Correcto. Así Ok. es. Muy bien. Está bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Tenemos a Lina Fernández, que pregunta, ¿qué pasó realmente con el fideicomiso del Acuario? Pues eso yo creo que no lo vamos a saber, no creo que nos los puedan decir. Yo los conozco, no podríamos saber. Yo no, creo que el que sepa no nos los va a decir y pues bueno, pero bueno, pues ahí lo sabemos lo que dicen los medios, ¿no? Perfecto, por ahí Parece un Susana, tema político. De acuerdo. Susana Bravo pregunta, en el caso de que un fedatario dé fe pública de un fideicomiso, ¿quién es el que debe de hacer el expediente de beneficiario controlador para el Código Fiscal? El notario y el fiduciario, todos. De acuerdo. Ok. No sé si alguien más quiera preguntar algo adicional. Estamos en tiempo para hacer un par de preguntas más si alguien lo desea hacer. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias por la presentación, la plática. Les comento que, bueno, el contenido de este webinar lo podrán consultar el día de mañana por la tarde en Hablemos TV. Por si alguien quiere volver a ver o analizar alguno de los datos que se dieron por acá, con mucho gusto lo pueden volver a revisar en Hablemos TV. Es www.youtube.com/Hablemos TV. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Adolfo. Por acá te dan felicidades por estupenda plática, muy buena presentación. Gracias. Y la gente se está despidiendo. Muchas gracias a todos.